En el corazón del Medio Oriente, donde los desiertos se encuentran con las colinas sagradas y las ciudades antiguas guardan secretos de miles de años, existe una tierra que ha sido llamada por muchos nombres, pero que siempre despierta la misma fascinación: Israel y Palestina, Tierra Santa, un territorio pequeño en tamaño pero inmenso en significado, un lugar que ha visto pasar civilizaciones, imperios, profetas y conquistadores. Un lugar donde lo divino y lo humano parecen entrelazarse en cada rincón, en cada piedra, en cada ruina que sobrevive al tiempo. La historia de esta tierra no puede contarse de manera lineal, porque aquí el pasado nunca está enterrado del todo. Aquí, el presente convive con las huellas de los antiguos reyes, de los profetas, de los peregrinos que llegaron desde todas partes del mundo buscando respuestas, milagros o redención. Para unos es la tierra prometida, para otros es el origen de la fe, para muchos es la raíz de los conflictos más profundos que todavía hoy dividen al mundo. Misteriosa, contradictoria, sagrada y sangrante, Tierra Santa es mucho más que un lugar en el mapa. Es un espejo de lo que la humanidad es capaz de crear y de destruir. Los misterios de esta región comienzan en tiempos que se pierden en la bruma de la antigüedad. Aquí, según la tradición, Abraham escuchó la voz de Dios que lo llamó a dejar su tierra natal y a caminar hacia lo desconocido. Aquí nacieron relatos que formarían las bases de tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero detrás de los relatos sagrados, las arenas del desierto y los muros de piedra todavía guardan preguntas sin resolver, enigmas que arqueólogos, historiadores y creyentes intentan descifrar desde hace siglos. ¿Qué hubo realmente detrás de las murallas de Jericó? ¿Dónde se escondía el Arca de la Alianza? ¿Qué pasó con las tribus perdidas de Israel? Existen pruebas concretas de los milagros que se narran en la Biblia. Y sobre todo, ¿por qué esta franja de tierra, que podría parecer insignificante en tamaño, se convirtió en el escenario más disputado y sagrado de la historia humana? Caminar por Jerusalén es como entrar en un libro que nunca termina. Cada callejuela, cada piedra desgastada, parece contar un relato distinto. Allí está el Muro de los Lamentos, lo que queda del gran templo judío destruido por los romanos, un muro donde miles de personas colocan papeles con oraciones esperando que trasciendan el tiempo. A pocos pasos se levanta la explanada de las mezquitas, con la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, símbolos supremos para los musulmanes, el lugar desde donde, según la tradición islámica, el profeta Mahoma ascendió al cielo. Y en la misma ciudad, apenas cruzando unas calles, se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro, venerada por los cristianos como el sitio donde Jesús fue crucificado, sepultado y resucitado. Tres religiones, un mismo espacio, una ciudad que parece demasiado pequeña para contener tanta carga espiritual, pero que al mismo tiempo se convierte en el punto de encuentro y de choque de creencias, de esperanzas y de pasiones. El misterio no se limita a las creencias religiosas, también se esconde en los rastros de antiguos reinos y civilizaciones. En las colinas de Samaria y Judea, en los valles del Negev o en las costas bañadas por el Mediterráneo, se han encontrado ruinas que hablan de pueblos desaparecidos, de imperios olvidados. Fenicios, filisteos, cananeos, babilonios, romanos, otomanos, todos dejaron su huella y, sin embargo, muchas veces lo que permanece son más preguntas que respuestas. ¿Quiénes fueron en realidad los filisteos, esos eternos enemigos de Israel mencionados en la Biblia? ¿Qué secretos esconden las ciudades subterráneas descubiertas bajo las arenas del desierto? ¿Por qué tantas culturas distintas consideraron
Este pedazo de tierra como un lugar estratégico, casi sagrado, indispensable para su poder. Al hablar de Tierra Santa, resulta inevitable recordar que no solo es un escenario de fe, sino también de conflicto. A lo largo de milenios ha sido conquistada, destruida y reconstruida innumerables veces. Babilonios, persas, griegos, romanos, árabes, cruzados, turcos otomanos y británicos, todos quisieron poseerla, todos creyeron que gobernarla les otorgaba un poder especial, un poder que iba más allá de lo político, un poder casi divino. Pero ese deseo también la condenó a ser un territorio de guerras constantes, donde la paz parece un sueño lejano. Hasta el día de hoy, Israel y Palestina siguen marcados por esa tensión, por esa herida que no cicatriza. Y en medio del dolor, la gente común sigue viviendo, sigue trabajando, sigue rezando, como si la vida misma se negara a rendirse a la violencia. Las leyendas que circulan en torno a esta tierra son innumerables. Hay quienes dicen que en cuevas secretas aún reposan manuscritos que podrían cambiar la visión del mundo sobre la religión y la historia. Otros creen que bajo los escombros de templos destruidos se esconden reliquias sagradas que jamás han sido halladas. Algunos sostienen que el Arca de la Alianza, ese cofre donde, según la tradición, se guardaban las tablas de la ley entregadas a Moisés, nunca desapareció del todo, sino que fue ocultada en algún lugar secreto de Jerusalén o tal vez llevada a otra tierra, esperando el momento de volver a aparecer. Estas historias alimentan la imaginación y la fe, pero también recuerdan que en Tierra Santa lo visible y lo invisible, lo comprobable y lo misterioso siempre caminan de la mano. Pero más allá de los enigmas arqueológicos o religiosos, lo que realmente convierte a Israel y Palestina en un lugar único es la forma en que concentra los sueños y las luchas de la humanidad. En sus paisajes se cruzan las huellas de lo eterno y lo efímero, de lo sagrado y lo humano. Aquí nacieron ideas que transformaron el mundo. Aquí se escribieron palabras que aún hoy inspiran y dividen. Aquí se derramó sangre en nombre de Dios y también se levantaron voces clamando por paz y justicia. Tierra Santa es al mismo tiempo un misterio histórico, un campo de batalla espiritual y un símbolo universal de esperanza y contradicción. Hablar de Israel y Palestina es adentrarse en una historia que parece escrita con fuego y lágrimas, pero también con esperanza y milagros. Cada rincón de esta tierra cuenta un relato que se entrelaza con la memoria colectiva de millones de personas en el mundo. Cuando un peregrino pisa Jerusalén, siente que sus pasos no son simples movimientos en el suelo, sino un eco de aquellos que caminaron antes, reyes, pastores, comerciantes, soldados y profetas. Esa sensación de eternidad es uno de los mayores misterios de esta región, porque aquí el tiempo no avanza de la misma manera que en otros lugares. Aquí el pasado sigue presente. Aquí las leyendas conviven con la vida cotidiana. Uno de los grandes enigmas que aún fascinan a arqueólogos y creyentes es el de los manuscritos del Mar Muerto. Descubiertos en 1947 en unas cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, estos rollos antiguos revelaron textos bíblicos y escritos que datan de hace más de 2000 años. Nadie sabe con certeza quién los escribió ni por qué fueron escondidos en aquellas cavernas. Algunos piensan que fueron obra de una comunidad religiosa llamada los esenios, que buscaba preservar sus creencias en medio de un tiempo turbulento. Otros creen que contienen secretos aún más profundos, verdades ocultas que podrían cambiar la interpretación de las Escrituras. Lo cierto es que su hallazgo fue uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX y aún hoy continúa siendo un misterio que despierta preguntas y debates en todo el mundo.
Pero no es el único secreto que se oculta bajo las arenas de Tierra Santa. En Hebrón, ciudad venerada por judíos, cristianos y musulmanes, se encuentra la cueva de los patriarcas, donde según la tradición están enterrados Abraham, Isaac, Jacob y sus esposas. Ese lugar es considerado uno de los más sagrados de la humanidad, pero al mismo tiempo está marcado por la división y la vigilancia militar. Un reflejo claro de cómo la fe y el conflicto conviven en la misma tierra. Las historias que rodean la cueva hablan de pasajes secretos, de túneles que nadie se atreve a explorar del todo, de cámaras ocultas que tal vez nunca se abran por miedo a profanar lo sagrado o a despertar tensiones aún más profundas. El Mar Muerto es otro de los escenarios que parecen sacados de un relato sobrenatural. Situado a más de 400 metros bajo el nivel del mar, es el punto más bajo de la Tierra. Sus aguas saladas impiden la vida de peces o plantas, y sin embargo, miles de personas acuden cada año a flotar en sus aguas densas, convencidos de que tienen propiedades curativas. Algunos creen que ese mar fue el escenario de la destrucción de Sodoma y Gomorra, aquellas ciudades bíblicas arrasadas por fuego y azufre. Arqueólogos y exploradores han buscado durante siglos restos de esas ciudades malditas, y aunque algunos aseguran haber encontrado pruebas, el misterio sigue vivo. ¿Existieron realmente Sodoma y Gomorra? ¿Fueron una metáfora, un mito moral o una realidad que se hundió en las aguas del Mar Muerto? Las preguntas permanecen abiertas, y esa ambigüedad es parte del encanto inquietante de la región. Si uno viaja hacia el norte, encontrará Galilea, con su lago famoso, el Mar de Galilea, escenario de algunos de los relatos más importantes del cristianismo. Allí, según los evangelios, Jesús caminó sobre las aguas, calmó tempestades y alimentó multitudes. Hoy el lago se ve tranquilo, rodeado de pueblos y colinas, pero para los creyentes, cada ola lleva consigo la resonancia de aquellos milagros. Más allá de la fe, los arqueólogos han encontrado restos de antiguas sinagogas, barcos pesqueros de la época y ciudades como Cafarnaúm, que permiten imaginar cómo era la vida cotidiana en tiempos de Jesús. Sin embargo, también aquí los misterios se multiplican. ¿Cuántos de esos relatos ocurrieron tal como los cuentan las Escrituras? ¿Qué parte es historia y qué parte es símbolo? En Tierra Santa, esas fronteras siempre son borrosas. Jerusalén, como corazón palpitante de esta tierra, guarda quizás los mayores misterios de todos. Bajo sus calles modernas existe una red de túneles y pasadizos que han desconcertado a investigadores durante siglos. El llamado túnel de Siloé, por ejemplo, conecta antiguos depósitos de agua que servían a la ciudad en tiempos bíblicos. Otros pasadizos llevan hacia ruinas que algunos identifican con el primer templo de Salomón. Pero también circulan teorías más esotéricas que aseguran que bajo Jerusalén todavía se esconden tesoros sagrados, reliquias de poder, incluso restos del Arca de la Alianza. A lo largo de la Edad Media, los cruzados buscaron obsesivamente esas reliquias, convencidos de que poseerlas significaba controlar no solo la tierra, sino también la voluntad divina. Ninguno logró encontrarlas, pero la leyenda nunca se apagó. Aún hoy hay quienes creen que bajo los cimientos de la ciudad, en túneles inaccesibles, reposan secretos que podrían cambiar la historia del mundo. Más allá de los enigmas históricos y religiosos, hay un misterio que se renueva cada día: la capacidad de esta tierra para despertar pasiones tan intensas en quienes la habitan y en quienes la miran desde lejos. Para los judíos representa el regreso a la tierra prometida, el lugar donde la identidad de su pueblo se formó a través de la fe y la resistencia. Para los cristianos, es el escenario de la vida,
muerte y resurrección de Jesús. La geografía de la redención para los musulmanes es la tierra de profetas y la ciudad sagrada de Al-Aqsa. Tres miradas distintas, tres formas de entender el mundo coexistiendo en un mismo espacio. Ese choque de espiritualidades ha creado tanto momentos de convivencia como explosiones de violencia. Y en el centro de todo, el misterio de por qué este pequeño pedazo de tierra es capaz de concentrar tanto amor y tanto dolor al mismo tiempo. Lo fascinante de Israel y Palestina es que aquí lo espiritual y lo político nunca están separados, del todo. Cada piedra excavada por un arqueólogo se convierte en argumento para un lado u otro. Cada hallazgo, cada descubrimiento arqueológico es leído como una confirmación o un desafío a las narrativas históricas y religiosas. Y así, la arqueología en Tierra Santa no es solo ciencia, es también una batalla de interpretaciones. Esto ha llevado a que muchos misterios nunca se resuelvan del todo, porque resolverlos significaría inclinar la balanza en una discusión que lleva siglos abierta. Quizá por eso, en esta tierra, las preguntas siempre pesan más que las respuestas. La geografía misma parece haber sido diseñada para inspirar relatos. El desierto de Judea, con sus montañas áridas y cañones profundos, transmite una sensación de eternidad. Allí vivieron ermitaños, monjes y profetas que buscaban escuchar la voz de Dios en el silencio absoluto. El monte Sinaí, aunque su ubicación exacta sigue siendo motivo de debate, representa el lugar donde Moisés recibió los 10 mandamientos. El río Jordán, estrecho y a veces modesto, es considerado uno de los ríos más sagrados del mundo, escenario del bautismo de 1907 Jesús. Cada rincón de esta tierra está cargado de simbolismo, cada paisaje parece diseñado para convertirse en un relato espiritual. Y en ese sentido, Israel y Palestina no son solo territorios, son una narración viva, una metáfora en constante movimiento. Hablar de los misterios de Tierra Santa también es hablar de las cruzadas, aquellas expediciones que durante siglos llevaron a miles de guerreros europeos hasta Jerusalén con la intención de recuperar los lugares sagrados. Entre los siglos XI y XIII, la ciudad cambió de manos varias veces, bañada en sangre y gloria, en fanatismo y fe. Los caballeros templarios, una de las órdenes más enigmáticas de la historia, hicieron de Jerusalén su centro espiritual y militar. Se cuenta que excavaron bajo la explanada de las mezquitas en busca de reliquias ocultas. Algunos cronistas medievales aseguraban que habían encontrado secretos tan poderosos que les otorgaron riqueza y prestigio durante siglos. La pregunta que sigue rondando es ¿qué descubrieron realmente los templarios? ¿Encontraron restos del templo de Salomón? ¿Tuvieron acceso al Arca de la Alianza? ¿Guardaron conocimientos prohibidos que nunca revelaron? La falta de pruebas concretas solo alimenta las leyendas y convierte a Tierra Santa en el escenario perfecto para teorías que combinan historia y misterio. El paso de los cruzados dejó huellas visibles en castillos, fortalezas y ruinas que aún se levantan como testigos silenciosos del pasado. En lugares como Acre, Cesarea o Belén, todavía se pueden ver los rastros de aquella época turbulenta. Pero lo que más llama la atención es cómo esas ruinas parecen hablar de un ciclo interminable de luchas por lo sagrado. Un ciclo en el que distintas generaciones han derramado sangre convencidas de estar defendiendo lo eterno. Y sin embargo, al recorrer esas piedras, uno se pregunta si los misterios que buscaban los cruzados siguen ahí, escondidos, esperando a ser descubiertos, o si se han desvanecido con el paso del tiempo. La tensión entre lo sagrado y lo profano, entre la fe y el poder,
se refleja también en los relatos sobre el Arca de la Alianza. Este objeto mítico, descrito en la Biblia como un cofre revestido de oro, que contenía las tablas de la ley, ha sido uno de los mayores enigmas de la humanidad. Según la tradición, el arca tenía un poder divino capaz de derribar murallas y derrotar ejércitos, pero tras la destrucción del primer templo de Jerusalén por los babilonios, desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, innumerables teorías han intentado explicar su destino. Algunos creen que fue escondida en túneles secretos bajo Jerusalén. Otros aseguran que fue llevada a Etiopía, donde supuestamente se conserva en una iglesia de Aksum. Hay quienes incluso piensan que nunca existió como objeto físico, sino como símbolo espiritual. Lo cierto es que su ausencia es uno de los grandes misterios de Tierra Santa, un vacío que sigue alimentando la imaginación de creyentes, historiadores y aventureros. Más allá de los relatos legendarios, esta tierra también guarda secretos escritos en piedra. Las ruinas de Masada, una fortaleza construida en lo alto de un acantilado junto al Mar Muerto, cuentan la historia de la resistencia judía contra Roma. Allí, según el historiador Flavio Josefo, cientos de judíos prefirieron morir antes que rendirse a los romanos. El relato, sin embargo, sigue siendo motivo de debate. ¿Realmente ocurrió así, con un suicidio colectivo? ¿O fue exagerado por Josefo para dar dramatismo? Lo cierto es que Masada se ha convertido en un símbolo de heroísmo y tragedia, un lugar donde la historia y la leyenda se confunden, donde el viento que sopla entre las ruinas parece traer consigo ecos de voces antiguas. Los misterios de Tierra Santa no solo están en los hechos del pasado, también en las huellas de lo que nunca fue totalmente comprendido. La ciudad de Jericó, considerada una de las más antiguas del mundo, es un ejemplo claro. Sus murallas, mencionadas en la Biblia como derribadas por los israelitas al sonar trompetas, han sido objeto de excavaciones y discusiones durante décadas. Algunos arqueólogos sostienen que esas murallas corresponden a épocas distintas, que no coinciden con los relatos bíblicos. Otros defienden que sí hubo un colapso repentino, aunque tal vez provocado por un terremoto y no por un milagro. La cuestión sigue abierta y, como ocurre con muchos enigmas de esta región, probablemente nunca se resuelva del todo. Pero esa incertidumbre no resta fascinación. Al contrario, convierte a Jericó en un símbolo de cómo la historia y la fe se entrelazan de manera inseparable. En Belén, ciudad venerada como lugar de nacimiento de Jesús, las calles estrechas y las iglesias antiguas conviven con mercados llenos de vida y puestos de especias. Allí se encuentra la Basílica de la Natividad, uno de los templos más antiguos del cristianismo. Bajo sus suelos se ocultan criptas y grutas que, según la tradición, fueron testigos del nacimiento del Mesías. Pero incluso en este lugar tan venerado, los misterios abundan. Las excavaciones han revelado capas de construcciones de distintas épocas, lo que hace difícil precisar qué parte corresponde realmente a los tiempos de Jesús y cuál fue añadida después. Aún así, para los peregrinos, cada piedra tiene un significado profundo, y esa es la magia de Tierra Santa. No importa cuánto discutan los académicos, la fe transforma cualquier rincón en un lugar eterno. Los secretos de esta región también se reflejan en sus paisajes naturales. El desierto del Negev, por ejemplo, guarda petroglifos y restos de antiguas rutas comerciales que unían Oriente y Occidente. Allí pasaban las caravanas cargadas de especias, incienso y tesoros que iban desde Arabia hasta el Mediterráneo. El silencio del desierto, interrumpido solo por el viento, ha sido refugio de místicos y nómadas, pero también escenario de enigmas arqueológicos aún no resueltos.
Algunos creen que en sus arenas podría esconderse evidencia de civilizaciones olvidadas, enterradas por el paso del tiempo. El desierto, como un guardián implacable, parece ocultar más de lo que revela. Un misterio que fascina tanto a creyentes como a historiadores es la ubicación exacta del monte Sinaí. Aunque la tradición lo sitúa en la península del Sinaí, en Egipto, hay investigadores que sostienen que podría estar en Arabia Saudita o incluso en Jordania. Nadie sabe con certeza dónde ocurrió el encuentro entre Moisés y Dios, cuando recibió las tablas de la ley. Ese desconocimiento alimenta leyendas y debates y hace que cada montaña de la región tenga un aire de sacralidad. Tal vez nunca se resuelva el enigma, pero quizá lo importante no sea la ubicación precisa, sino el significado que esa historia sigue teniendo para millones de personas. La riqueza simbólica de Tierra Santa también se refleja en sus rituales y tradiciones. Cada año en Jerusalén, durante la Pascua Ortodoxa, se celebra el milagro del fuego sagrado en la iglesia del Santo Sepulcro. Los fieles creen que una llama desciende del cielo y enciende las velas dentro de la tumba de Cristo. Críticos y científicos han intentado explicar el fenómeno como un truco, pero para los creyentes es una prueba tangible de lo divino. Esa tensión entre la explicación racional y la fe ciega es, en el fondo, la esencia de los misterios de Tierra Santa. Aquí lo inexplicable siempre tiene cabida, y lo racional nunca logra apagar del todo la chispa de lo sagrado. Y mientras tanto, más allá de los templos, los castillos y las ruinas, la vida sigue. Niños que juegan en calles estrechas, vendedores que ofrecen especias y dulces, ancianos que cuentan historias junto al café, soldados que patrullan con la mirada alerta. La cotidianidad de Tierra Santa está marcada por la contradicción de lo extraordinario y lo simple, de lo eterno y lo efímero. Esa convivencia de lo sagrado y lo humano es quizá el mayor de los misterios, porque aquí, más que en ningún otro lugar, se siente que la historia no pertenece solo al pasado, sino que sigue escribiéndose cada día. Los misterios de Israel y Palestina no solo se escriben en piedra ni en pergaminos antiguos, también laten en los corazones de quienes han habitado esta tierra generación tras generación. En medio de guerras y conflictos, siempre ha existido un anhelo profundo de paz, un sueño que parece tan imposible como necesario. Y ese contraste entre la violencia que tantas veces ha marcado su historia y la espiritualidad que irradia desde cada rincón es quizá uno de los enigmas más grandes de todos. ¿Cómo puede una misma tierra ser al mismo tiempo símbolo de guerra y esperanza? ¿Cómo puede un territorio tan pequeño ocupar un lugar tan inmenso en la memoria y en la fe de la humanidad? Si uno observa la historia reciente, ve que Tierra Santa se ha convertido en el centro de uno de los conflictos más prolongados y complejos del mundo moderno. Israel y Palestina, dos pueblos que reclaman la misma tierra, dos narrativas que se enfrentan, dos identidades que buscan sobrevivir. Cada lado tiene su versión, su memoria, sus heridas. Para los judíos, el regreso a Israel significó cumplir con una promesa milenaria de volver a la tierra de sus antepasados después de siglos de diáspora y persecución. Para los palestinos, ese mismo regreso significó pérdida, despojo y exilio. Ese choque de memorias convierte al presente en un espejo del pasado, porque en Tierra Santa nada se olvida del todo, nada se borra del todo. Cada herida se convierte en parte del relato colectivo. Las ciudades mismas son testigos de esa tensión. Jerusalén, dividida tantas veces, sigue siendo el centro del mundo espiritual para millones, pero también un punto de fricción constante. Gaza, con su densidad y su dolor, simboliza la resistencia y la tragedia. Ramala, Belén, Haifa, Tel Aviv,
Cada ciudad cuenta una historia distinta, pero todas forman parte de un rompecabezas que nunca termina de encajar. Y en medio de todo, la gente común sigue viviendo su día a día. Madres que llevan a sus hijos a la escuela entre retenes, comerciantes que abren sus puestos esperando un día tranquilo, jóvenes que sueñan con un futuro distinto, aunque las noticias los llenen de desesperanza. Esa vida cotidiana, marcada por la fe y el esfuerzo, es también un misterio, porque muestra la fuerza de la esperanza en un lugar donde la desesperación podría parecer más fuerte. Pero los misterios de Tierra Santa no se limitan al dolor contemporáneo, también están en las leyendas que aún hoy circulan entre quienes habitan la región. En los cafés de Jerusalén se cuentan historias sobre túneles secretos que conectarían iglesias y mezquitas, pasajes subterráneos que algunos creen fueron usados para esconder reliquias. En las aldeas beduinas del desierto circulan relatos sobre luces extrañas que aparecen en las noches sin luna, como si fueran señales de un pasado que se niega a desaparecer. En los monasterios antiguos, los monjes hablan de manuscritos nunca revelados, guardados celosamente para evitar que el mundo pierda la fe. Estas leyendas, aunque imposibles de verificar, forman parte del alma de Tierra Santa y la convierten en un escenario donde lo real y lo fantástico nunca se separan del todo. El Monte de los Olivos es otro lugar cargado de misterio. Desde sus laderas se contempla toda Jerusalén, una vista que ha inspirado a reyes, profetas y viajeros durante siglos. Según la tradición cristiana, allí Jesús oró antes de ser arrestado y allí ascenderá nuevamente en el fin de los tiempos. Por eso el monte está cubierto de tumbas, porque muchos creen que ese será el primer lugar donde los muertos resucitarán. Caminar entre esas lápidas antiguas es sentir el peso de siglos de esperanza y de espera, un silencio que habla más fuerte que cualquier palabra. Y al mismo tiempo, uno se pregunta cómo un lugar tan cargado de espiritualidad puede estar rodeado de muros, patrullas y tensiones. Ese contraste es, una vez más, parte del misterio. El monte del templo, conocido también como la explanada de las mezquitas, concentra quizás la mayor carga simbólica del mundo. Para los judíos, es el lugar donde se levantó el templo de Salomón, destruido por los babilonios, y más tarde el segundo templo, destruido por los romanos. Para los musulmanes es el tercer lugar más sagrado después de la Meca y Medina, porque desde ahí Mahoma ascendió al cielo. Para los cristianos es parte del escenario donde Jesús enseñó y predicó. Pero más allá de su significado religioso, lo que lo convierte en un misterio es cómo puede un mismo lugar ser el centro de tantas esperanzas y de tantos conflictos. Allí, más que en ningún otro sitio, se siente que lo sagrado y lo humano chocan de frente, recordando que la fe puede unir, pero también dividir. En otras regiones de Israel y Palestina también abundan los enigmas. En Nazaret, la ciudad donde creció Jesús, los arqueólogos han encontrado restos de casas que coinciden con las descripciones de los evangelios. Sin embargo, aún hay debates sobre qué parte de esas ruinas corresponde a la época exacta de Jesús. En Safed, una ciudad de Galilea, floreció la mística judía de la Cábala en el siglo XVI, rodeada de historias sobre visiones, milagros y sabiduría oculta. En Jerusalén, algunos barrios antiguos aún conservan tradiciones orales que hablan de apariciones y señales que nadie puede explicar. Todos estos relatos forman un tapiz de misterio que hace de Tierra Santa un lugar donde lo visible nunca es suficiente, donde siempre parece haber algo más detrás de lo que se ve. Un aspecto que suele sorprender a quienes visitan esta tierra es la cercanía entre lo divino y lo cotidiano. No es extraño ver a un grupo de turistas visitando un sitio sagrado, mientras a unos metros
Unos niños juegan al fútbol o un vendedor ofrece recuerdos. Ese contraste puede parecer banal, pero en realidad es parte del misterio profundo de esta región. Lo sagrado no está aislado en templos, convive con lo humano en las calles, en los mercados, en los rostros de la gente. Y quizá por eso Tierra Santa tiene un poder tan especial, porque nos recuerda que lo espiritual no está separado de la vida, sino que forma parte de ella en lo más común, en lo más sencillo. Hay quienes dicen que los misterios de esta tierra no pueden comprenderse solo con arqueología o con historia, que es necesario sentirla, caminarla, escucharla. Porque aquí, más que en ningún otro lugar, las piedras parecen tener memoria, los paisajes parecen tener voz, y las ruinas parecen guardar secretos que se revelan solo a quien se detiene a escuchar. Y esa experiencia es algo que ningún libro puede transmitir del todo. Quizá por eso millones de peregrinos siguen llegando año tras año, convencidos de que en Tierra Santa encontrarán algo más que ruinas o monumentos, convencidos de que aquí podrán tocar lo eterno.